Hola, soy Susana Elizabeth Rodríguez Gómez, estudiante de licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este caso estoy desarrollando una exposición para el área de antropología y su incidencia que tiene la cultura en dicha área. Vamos a darle respuesta a varias preguntas muy importantes para el conocimiento de la antropología. Inicialmente, sobre cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. Inicialmente debemos tener en cuenta que la antropología es la ciencia que estudia y nos analiza a nosotros como seres humanos, nuestra forma de relacionarnos, nuestro origen, nuestra historia, nuestras costumbres, y de esta manera saber que la cultura se denomina para la antropología como un todo integrado, ese conjunto de características y saberes de un grupo social que permiten desarrollar y construir una sociedad. Adicional a ello, también contamos con esta pregunta: ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Realmente este concepto central es porque su eje es el aprendizaje. Pero para ese aprendizaje tenemos dos grupos. Uno, llamados los materialistas, que ellos se basan en la observación, en el comportamiento de lo que ven. Por lo tanto, ellos, a partir de esa observación, ya determinan cómo deben comportarse en el ámbito social, político y físico. Adicional a ello, también tenemos a los mentalistas, que ven a la cultura como una abstracción de reglas y costumbres para de esta manera ya crear y fabricar sus propias costumbres. Continuando, tenemos otra pregunta sobre cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Debemos tener presente que la cultura tiene unas variables constantes, las cuales son la lengua, la sociedad, la tecnología y la ideología. Estas se conservan en cada una de las sociedades, pero en este caso tenemos unas reglas que son constantes dentro del concepto cultural, que son las universales, las cuales son normas y formas de conducta que están establecidas, como por ejemplo el lenguaje, los hábitos en el vestir, el comer, que son necesidades básicas de cada uno de nosotros y de esta manera deben ser fijas para el concepto cultural universal. Adicional a ello, también tenemos reglas especiales, las cuales hacen parte de un comportamiento propio y característico de una cultura, de un pequeño grupo social. Por lo tanto, se diferencia entre la vestimenta de casadas y solteras, y eso hace que se transforme el concepto cultural. Adicional a ello, tenemos el concepto cultural alternativo, las cuales son que cada individuo que hace parte de este grupo social pueda determinar su forma de comportamiento, eligiendo por elección propia cuál es la forma en que quiere actuar, si quiere continuar estas mismas costumbres que ha adquirido con el tiempo y de esta manera seguir siendo determinado por este grupo social. Ahora tenemos con nosotros cuál es la diferencia entre cultura y sociedad. Bueno, en el caso de la sociedad estamos hablando de los individuos que se unen para aplicar determinados principios y metas comunes. Por lo tanto, la cultura ya es ese modo de vida que determina cómo un pueblo y una sociedad se van a comportar. Entonces, la sociedad son los individuos y la cultura son estas costumbres, hábitos, reglas, características que nos diferencian de un grupo en particular. Por lo tanto, la sociedad son esos individuos que deciden cumplir la cultura en que se quieren diferenciar. Pero en este caso, nosotros como especie humana somos los únicos que tenemos la capacidad de crear cultura, porque los animales se basan simplemente por instinto. Finalmente, tenemos la siguiente pregunta: ¿cuál es la definición de los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Inicialmente tenemos con nosotros la enculturación, la cual es todas esas capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos a las costumbres, a los comportamientos que aprendemos desde que nacemos, porque desde que nacemos estamos aprendiendo, y de esta manera darles continuidad. Nos adherimos a eso que nos enseñan, le damos estabilidad y nos mantenemos en ello. Eso es enculturación. Adicional, también tenemos el relativismo cultural, que son esos rasgos comunes que hacen que nos distingamos y nos diferenciemos de otras culturas. Simplemente son rasgos como tal que nos diferencian de estas culturas, que nos hacen propiamente de dicha cultura. Y adicional tenemos el etnocentrismo, que ya es como ese sentido de pertenencia, de sentirnos felices por hacer parte de este grupo social, de poder vivir
esta cultura, este conjunto de normas, hacerlo propio y no dejarlo nunca. Esa es hacer propio nuestro etnocentrismo. Esta ha sido mi presentación. Me gustaría que me dijeran qué tal les parece y es un gusto trabajar con ustedes. Feliz tarde.